La lectura del día de hoy, o el estudio del día de hoy está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Estoy tratando de ver si puedo, para cuando se acabe el año, terminar el libro de Juan. Hicimos el libro de Juan el año entero. Completo no vamos a estudiar el libro de Juan. Vamos al capítulo 15 y el enunciado que tengo yo aquí, el encabezamiento en la Biblia que traigo, dice Jesús, la vid, ¿qué cosa? Verdadera. Sabemos lo que es una vid, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una vid? Una planta de uva. Un uval, una planta de uva, eso es lo que es la vid. Ahora, dice aquí el versículo 1, capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seráis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vamos a terminarlo en el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí hay tres palabras a la cual, o tres verdades a las cuales le quiero que le prestemos atención. Son tres frases o tres cosas en las cuales se dicen. En primer lugar, en Cristo, fruto y permanecer. Son tres cosas que son muy importantes y son muy necesarias para todo cristiano. Primera cosa que vamos a entender es que estos versículos o este capítulo no está hablándole a cualquier persona, le está hablando a los cristianos. ¿Ok? Hay que entender algo, el Señor Jesucristo ya que le está hablando a sus discípulos, no le está hablando al pueblo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya el ministerio público de Jesucristo ya había acabado, ya él no estaba ya tanto afuera porque sabía la persecución que había, pero él tenía que todavía terminar de dejarle a sus discípulos unas cuantas instrucciones para que ellos entendieran lo que estaba a punto de pasar. Entonces él está hablando aquí a los cristianos, no le está hablando al no cristiano. Pero aquí se dicen unas cosas las cuales mucha gente la han tomado, cuando se agarra el texto y se saca del contexto, la han tomado para decir de que la salvación se pierde. Por en el tema de que dice aquí que cualquiera dice, el que en mí no permanece, será que dice, echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hay que estar muy claro aquí la cosa esta. El cristiano, cuando tú eres cristiano, cuando tú verdaderamente tienes el Espíritu Santo, tú eres de Dios. No vas a perder la salvación. Es igual que yo venga ahora a mí y te diga a ti, a ver, yo hoy perdí $1 millón. ¿Usted me cree? Porque no lo tengo, exactamente. Eso es como igual perder algo que no tengo. No. ¿Eh? No, te la vas a decir. Si tú verdaderamente eres, como dice Francisco, si uno verdaderamente es del Señor, no se va a dejar arrancar tan fácil de la presencia del Señor. Aquí está hablando de dos cosas distintas. Por eso es lo que tenemos que entender cuando se habla o cuando se estudia la palabra, uno tiene que estudiar basado en el contexto de lo que se está hablando y no basado en lo que uno quiere sacarle al contexto ese o a la Biblia. ¿Qué pasa? Jesucristo le está diciendo de que existen diferentes tipos de cristianos. Está el cristiano que da fruto, está el cristiano que da más fruto
y está el cristiano que da mucho fruto. Fíjate, esos son los cristianos que dan fruto. Y aparte de los cristianos esos que dan fruto, está el cristiano que no hace nada. Está el cristiano sentado, calientabanca, como se le dice, el cristiano que no hace absolutamente nada, no tiene fruto. Ahora, cuando un cristiano no tiene fruto, ¿qué es lo que dice el Señor que va a pasar? Te van a sacar. Si tú estás te va, bueno, ya, exactamente como dice Francisco, te va del aire, te cortan completamente. Pero no te cortan para perdición, te cortan como acabamos de leer en el versículo, en el versículo 60 y tanto del 119, que decía que te va a pasar algo. Vamos a buscarlo otra vez porque la lectura viene emparejada con el Salmo este. En el Salmo 119 acabamos de leer algo que dice acerca de una vergüenza. 119, aquí estamos. Dice aquí, antes que yo fuera humillado, descarriado, andaba. Dice, pero más ahora guardo tu palabra. ¿Qué pasa? A todos nos ocurre. Esto no es algo que podemos apuntar el dedo, decirle que la gente que están haciendo tal cosa. No, a todo cristiano le ocurre esto. Llega un momento en nuestra vida en el cual nos apagamos de tal manera que para que volvamos a ser reiniciados, tenemos que pasar por un momento o por una amargura o por una angustia. ¿Qué es lo que le pasa? Estaba mirando, y eso se ve mucho en el tema del sembrar. Estaba mirando un programa que estaban sembrando ajo, cabeza de ajo. Entonces, la persona que está haciendo el documental está viendo a estos sembradores que están arrancándole las hojas al ajo. Y está el sembradío de ajo muy bonito, se ven las hojitas largas, y él viene y le empieza a sacar las hojas, saca hojas. Y le dice el hombre, pero tú no estás dañando a la mata por quitarle las hojas. Y dice, no, cuando tú le sacas las hojas al ajo, entonces la cabeza del ajo crece más, se pone más fuerte y vuelve a retoñar mucho más bonita y más grande. Ahora, yo me imagino que a la matica de ajo le debe de doler que le estén sacando las hojitas. ¿Qué pasa? A nosotros cuando necesitamos crecer, algo no tiene que pasar, no tienen que podar. También ocurre en los árboles. Usted quiere que el árbol vaya por el lado que tiene que ir, que es lo que usted hace, usted lo va podando y usted lo va llevando a donde tiene que ir. Pero hay un proceso, y ese proceso duele. Ese proceso, lamentablemente, para nuestra carne, duele. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos en Cristo, o permanecemos verdaderamente en Él, vamos a hacer aquel fruto que no va a ser necesidad de ser arrancado. ¿Qué pasa? Jesucristo, ¿qué es lo que dice que Él es qué? Él es la vid, ¿ok? Y nosotros somos ¿qué cosa? ¿No? ¿Y qué es lo que es el pámpano? A ver, vamos. Es la ramita donde nace, exactamente, donde nacen las uvitas. La ramita ese es el pámpano. Ahora, si usted verdaderamente está sentado o sembrado o pegado junto a esa vid, usted va a tener mucho fruto. Tenemos que tener mucho fruto. Pero aquí el fruto que se está hablando no es un fruto de que vamos a ir a convertir a muchas almas al Evangelio, o vamos a ir, tú sabes, a hacer unos milagros grandes, o vamos a ir a orar por los enfermos. Todo eso puede ocurrir si está bien, pero ese no es el fruto que se refiere la palabra del Señor. El apóstol Pablo más adelante explica cuál es el fruto del que se está hablando. Y ese fruto lo sabemos todos. Está en Gálatas 5. ¿Qué es lo que es? Sí, está del fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. ¿Qué es qué cosa? Dice, y al final termina que contra tales cosas que lo que hay, no hay ley. Ahora, yo tengo un testimonio de una cosa que me ocurrió. Ayer yo estoy arreglando un carro y me pasó que una piececita muy sensible y muy puesta en un lado que no me di cuenta en el momento que estaba trabajando en esa, y muy importante, se me rompió. Me iba a costar a mí volver a tener que desarmar completamente aquel motor para poder arreglar ese error. Y yo dije, no. En ese momento me incomodé, porque yo mismo dije, bueno, por cabezón mira lo que me pasó. Yo sabía que estaba ahí,
pero cuando fui a hacer un movimiento, ¡pras!, se me partió. Ok, no me desesperé, no me volví loco, vi la oportunidad de decir, ok, aquí puedo hacer dos cosas, o pierdo más tiempo en buscar la pieza o trato de reparar esta pieza. Y con mucha calma, mucho invento ahí, pude arreglar la pieza, gloria a Dios, y todo salió bien y quedó bien. Entonces este muchacho trabaja conmigo, ve lo que me pasó y él me dijo una cosa que me hizo pensar cuando estaba leyendo en el estudio. Me dice, tú ves, esa es la paciencia que tú tienes. Si me hubiese pasado a mí, yo hubiese reventado todo eso, me hubiese ido para la calle ya. Y yo me quedo así, digo, bueno, ok, me pongo a leer y dice, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Paz. Paz. Y eso es lo que todo cristiano debe saber experimentar, esa paz que dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Miren, la semana pasada, ¿saben que tú enseñaste los videos de... Ok, la semana pasada el pastor enseña los videos esos de estos hermanos nuestros allá en estos países, era donde, en el Medio Oriente, ¿verdad? Ok, este hombre, el cual decía que son ciudadanos de segunda clase, el cual no es respetado, no puede conseguir un buen trabajo y el único trabajo que podía conseguir era limpiando cloaca. No sé si ustedes se dieron cuenta dónde se metió ese hombre. Él no se metió en algo nice. Él no se metió en un lugar muy agradable, de ninguna manera agradable. El día que inventen el televisor con olores, ya ese día sí podremos tener la vista completa. Aquel hombre se sumergió hasta el pecho aquí así, en una cloaca, ¿ok? Aguas albañales. Ya usted imagínense que quiera decirlo en su mente como se sabe que se dice. Sí. ¿Y qué pasó? Él está ahí, hizo su trabajo y salió y después estaba en la iglesia de los más contentos. Se fue, se bañó y estaba en la iglesia de los más contentos. Ese hombre tiene el Espíritu Santo porque él tiene paz. A él no le importa lo que tiene que hacer, como lo tenga que hacer, o lo que le obliguen a hacer, de todas maneras, él glorifica a Dios. Entonces nosotros, y vuelvo a traerlo, y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cualquier bobería que nos pasa, ya es razón suficiente para molestarnos con Dios, para alejarnos de Dios, para decir cualquier cantidad de barbaridades, y no recordarnos de que el Señor nos ha llamado a que tengamos, ¿qué cosa? Paz. Hay una alabanza no me acuerdo, Samuel Hernández, que me parece que dice, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Ese Renan Carías. Dios siempre tiene el control. Amén. Lo podemos entender y lo podemos repetir. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Decía en la película, ¿cuál fue la película de God is Not Dead? Que siempre el pastor le decía, Dios es bueno, y el otro le respondía, todo el tiempo, y todo el tiempo, Dios es bueno. Porque si Dios dejara de ser bueno, olvídate que cualquier achaque, cualquier molestia, cualquier problema, no se compararía con la ira que Dios puede derribar sobre nosotros si Dios se convierte en un Dios malo. Pero Dios no es malo. Amén. Ok, entonces vamos a ver aquí. Dice entonces la palabra del Señor, dice, permanecer en mí, perdón, más para arriba. ¿Dónde está? Lo leí y se me fue. Ok, el 3, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ahora, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Interesante cuando el Señor Jesús está haciendo estas comparaciones. ¿Por qué? Porque cuando se está sembrando o cuando se va a cosechar el viñal, cuando se va a recoger la uva, dice, estos viñales allá en Israel, dice que la manera que los sembraban cerca de lugares, y muchos de estos lugares eran pedregosos, habían piedras, y se recostaba la uva encima de estas piedras. Antes de que se fuera a recoger el fruto, que se fuera ya a madurar el fruto, venían los labradores y lavaban esta uva para quitarle cualquier tipo de
impureza, cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de cosa, de suciedad que tenía, para que entonces cuando ya se madurara la vinieran a recoger, era recoger directamente y llevarla a procesar. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le está hablando, Él le está diciendo, ya ustedes han sido, ¿qué? Limpiados. ¿Y limpiados en qué? En la palabra. Acuérdense siempre, el agua representa ¿qué cosa en la Biblia? La palabra de Dios, representa la Biblia. Y si nosotros somos continuamente lavados por la palabra del Señor, entonces vamos a tener como resultado ¿qué cosa? Fruto. Lo dice aquí está el versículo que siempre se ha usado. Alejado de mí, nada podéis hacer. Tú vas a ir a una guerra. Ok, ahora mismo vamos a decir que vienen y te agarran, te ponen un avión y te sueltan en medio de un conflicto y te dan un arma. ¿Qué es lo que te va a pasar? Si te agarran así de momento, de repente te sueltan ahí. Te van a matar ahí mismo, en el acto vas a llegar y hasta probablemente tú mismo te metas un tiro porque ni sepas utilizar el arma que te dieron. ¿Comprende? ¿Qué es lo que pasa con un soldado? Al soldado lo llevan a un lugar y lo entrenan y lo enseñan. Y todos los días y todas las cosas que van apareciendo o que se van modernizando, se lo están enseñando a este soldado para que en el momento en el cual esté en la guerra, él sepa cómo tiene que reaccionar, cómo tiene que actuar. El cristiano es igual. Nuestra instrucción viene de la palabra. Si nosotros verdaderamente decimos que estamos en Cristo, vamos entonces a tener un resultado muy interesante y ese resultado es permanecer en su palabra. ¿Usted quiere saber si una persona verdaderamente, cómo decirte, vamos a ponerlo de esta manera, si una persona verdaderamente está en Cristo? Mire su vida espiritual desde el punto de vista en referencia con la palabra. Una vez a un hermano le pasó algo muy interesante que le dijeron, me haga chico, tú pareces una Biblia andando porque siempre lo único que sabes hablar es la palabra, la palabra, la palabra. Yo me gocé de saber de que le dijeron eso a este hermano, pero me entristeció escucharlo del otro supuesto hermano decir eso. Porque yo dije, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú verdaderamente conoces al Señor, de ti tiene que fluir palabra de Dios. Porque tú tienes que estar conectado con Dios. No vas a hablar otras barbaridades. Y eso una vez mucha gente en otros lados no le gustó cuando yo lo dije. Dice, en una iglesia ¿cómo se llama esto? Me sorprende ver que se acaba el culto y la gente se pone a hablar de fútbol. Y el fútbol es lo más importante. Se predicó una palabra, pero de la palabra no se habló más nada. Se empezó a hablar, ya lo que estaban esperando era que se acabe, y vamos a hablar del fútbol. Entonces, ¿en qué están conectados? ¿En la palabra de Dios o en el fútbol? ¿Entiendes? Si no estás conectado a la palabra, si no buscas de la palabra, si no sabes de lo que la palabra te dice, si no estudias la palabra, entonces la Biblia dice que no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, lamentablemente esto es así, y es duro decirlo. Y eso le ha fallado a la iglesia en recordárselo a todo el mundo. Si no estás en Cristo, entonces ¿qué es lo que eres? No eres nueva criatura, no eres de Él. Y el día que Él se aparezca y el día que Él presente, que Él regrese, Él no te va a recoger. ¿Entiendes? Y eso es algo muy, muy, muy delicado al cual tenemos que prestarle atención. Dice Jesús, el que en mí no permanece, ahora, hablándole nuevamente a los cristianos, el que en mí no permanece será cortado, será sacado de la ramita y será puesto en otro lado. Probablemente podamos estar en un ministerio o podamos estar en alguna actividad de la iglesia en el cual la estamos haciendo, pero no verdaderamente la queremos hacer. O no verdaderamente estamos mostrando el fruto que queremos hacer. Dios te va a sacar de ahí. No te preocupes, que el momento en que Dios necesite, Dios te va a sacar de ahí, te va a poner, te va a sentar, te va a dar un barazo, como dice la Biblia, pero no lo va a hacer para tirarte para el infierno, lo va a hacer para que entonces te reconstruyas y crezcas y puedas entonces dar fruto. Porque Dios quiere que demos fruto. Dios no dice en ningún momento que Él no quiere que demos fruto, Él quiere que demos fruto. ¿Entiendes? Él quiere que demos fruto. Ahora, estaba leyendo el estudio y decía el predicador de que cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar a muchos cristianos, o no muchos cristianos, nos vamos a encontrar a muchas personas que van a estar echando humo. ¿Por qué van a estar echando humo? Dice, porque eran estos cristianos que en vida estaban tan lejos del Señor que estaban casi cerquitica del infierno.
Pero no se fueron para allá porque ellos entendieron y confesaron a Cristo. Lo que pasa es que en su vida no experimentaron la abundancia que el Señor pueda dar. Y esto nos ocurre a nosotros. Mire, usted lee la Biblia y usted lee todo lo que hicieron estos mártires de la Biblia, todo lo que hicieron estos cristianos que la Biblia dice, y uno se pregunta, ¿por qué no vemos eso hoy en día? ¿Por qué no vemos lo que ocurrió en la Biblia? La Biblia dice que pasaba Pedro y que con la sombra de él se sanaba la gente. Jesucristo dice que cosas mayores a estas nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Y lamentablemente es algo lo cual en el tiempo que estamos viviendo estamos tan bombardeados, estamos tan expuestos a cosas del mundo que nos acaparan prácticamente toda la atención. El mundo está diseñado hoy en día para mantenernos lejos de Dios. ¿Okay? Si usted quiere ver fácilmente, mire con todas las cosas que tienen que ver alrededor nuestro, qué es lo que es entretenimiento, y qué es lo que es lo más flashing, y qué es lo que es lo más bonito, y que es lo último modelo. Salió el iPhone no sé qué cosa, y ya salió, y a los 3 días le compré, ni siquiera hace un año le compré el PlayStation 4 a Natán, y ya el 5 está afuera ya, y ya lo único que se van a hablar es el PlayStation 5. Y digo, pero ven acá, gasta todavía el 4, ¿no? Rómpelo, dale algo. Ya quieren el 5 ya. Entonces, ¿qué es lo que es el problema de este mundo? Que siempre tratan de acaparar nuestra atención y alejarnos de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos alejamos de lo que la palabra del Señor dice, que la palabra del Señor es vida, ¿qué es lo que nos vamos acercando? ¿Qué cosa? A muerte. Pero bueno, en el día ese que lleguemos allí vamos a encontrar a esos cristianos los cuales no dieron fruto, estaban simplemente pasivos, llegaron allá al cielo, pero llegaron al cielo, como dicen esto, medio que calentico. No llegaron, tú sabes. Llegaron tostaditos. Ok. Ahora, aquí entonces hay una enumeración. ¿Qué pasa? Déjame explicártelo de otra forma. El apóstol Pablo, en el libro en la primera de Corintios, en el capítulo 3, él habla acerca de esto de otra manera. Y cuando estaba estudiando me pongo a pensar, digo, Pablo cuando escribió Corintios, Pablo no tenía el Evangelio de Juan para leerlo. Ni tenía el Evangelio de Lucas, ni nada de eso. Pablo tenía la misma revelación del Espíritu Santo que tuvieron estos otros escritores. Dice Pablo aquí, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí le está hablando a una iglesia, acuérdense, no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Cristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay un fundamento que es Cristo. Ahora usted viene, ¿y qué es lo que usted va a hacer sobre ese fundamento? ¿Va a hacer una construcción tan preciosa como oro? ¿O vas a hacer una construcción para salir del paso? Vamos a hacerla de hojarasca, vamos a hacerla de paja. La puedes hacer, el fundamento es Cristo igual. El fundamento es Cristo. Pero ¿qué es lo que tú le estás ofreciendo al Señor? ¿Con qué tú estás construyendo? Cuando venga el fuego, ahí se va a probar verdaderamente lo que tú hiciste. Si lo que tú hiciste fue hecho con oro, va a ser purificado más todavía. Si lo hiciste con diamante, con plata, va a ser purificado mejor todavía. Pero si lo hiciste con madera o con, ¿qué dice aquí? Dice con madera, heno o hojarasca, se quema. De mirarlo se va. Será aprobada la obra de cada uno. Porque entonces, ¿qué dice? Sigue diciendo Pablo, dice, si permanecieres en la obra de alguno, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Recibiremos recompensa, dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Fíjate, está hablando al cristiano. Si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Te vas a hacer salvo, pero vas a coger candela. Vas a hacer un salvo de eso apretado. Entonces, ¿cuál va a ser la obra y cuál va a ser la recompensa de cada uno de nosotros? Dependiendo de cómo usted y yo estemos edificando sobre el fundamento de Cristo. ¿Cómo tú edificas con oro? A ver.
Esa es la excelencia. Lo mejor que tú le puedes dar al Señor. Lo mejor. Y si no puedes dar, o decirte, yo le decía, es una cosa que me dice muchas veces Natán, dice, yo hice lo mejor que pude. Le digo, no. No es lo mejor que pudiste, sino hazlo bien. ¿Y de qué manera nosotros vamos a saber cómo edificar sobre este fundamento bien? Permaneciendo, como nuevamente dijimos, en su palabra. Si usted le trae al Señor las obras, si usted le trae al Señor lo último, si para ti el Señor es una molestia, entonces te va a pasar eso. Cuando llegue el fuego, vas a sufrir pérdida. ¿Entiendes? Ahora, el Señor Jesucristo sigue hablando aquí. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Yo decía, el grado de conexión con el Señor Jesucristo o con Dios tiene que ser tan grande, para que podamos llegar a entender este versículo. Fíjate lo que dice, pedid todo lo que quiera y os será dado. Usted quiere pedir algo que lo podamos ver, vamos a decir, lejos del alcance del hombre o de lo que el hombre puede hacer. Si tú permaneces en Jesucristo, tú se lo puedes pedir y Él te lo da. Él te lo da. Ahora, por supuesto, va a haber una diferencia. Ahí tú vas a saber reconocer la petición. Si la petición esa viene centrada en el egoísmo de la persona que lo está pidiendo, no va a ser dada porque no está permaneciendo en Dios, está permaneciendo en su egocentrismo. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, tú vas a buscar las cosas de Dios y tú vas a buscar pedirla de la manera en que Dios quiere que sea pedido. Esa es la cosa. Tú vas a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme al deseo personal. Ahí tú vas a encontrar esa diferencia. El pastor lo dijo una vez, si tu oración viene simplemente, dirigida hacia beneficio propio tuyo y no viene dirigida también hacia el beneficio de tu hermano, entonces esa oración Dios no la va a escuchar. Porque últimamente, ¿qué es lo que dice aquí entonces en el versículo 12? El mandamiento que el Señor nos da, que nos améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque importante es que ese amor sea manifestado entre cristianos para que entonces se cumpla la voluntad de Dios y que todo aquel que vea al Señor Jesucristo, que entienda del Señor Jesucristo, sea salvo. Sea salvo. Un día vamos a estar en el cielo y lo hemos visto. Hay personas que, por ejemplo, un testimonio de una señora que está en una silla de ruedas. Esta señora en la silla de ruedas desde siempre, de toda su vida. Entonces están haciendo una conferencia de mujeres. ¿Ok? Y en esta conferencia de mujeres se llenó de tal manera que no había cupo para tantas personas y empezaron a repartir los asientos de una manera un poco apretada y entonces empezó el murmullo entre las mujeres de que no me gusta el asiento, de que el asiento está incómodo, que no veo bien, que si fulanita está delante de mí con su pelo, y empezó y todo se iba a empezar una conferencia cristiana. Esta es una conferencia cristiana. Ya iba a empezar todo esto y estaba empezando, y esa era la animosidad que había, ese era el ánimo que había en el grupo ese. Entonces viene la promotora de la actividad y le habla a la señora esta en la silla de ruedas, que ella era la que iba a dar el estudio, y le explica, y ella sale y coge el micrófono y dice: he escuchado de que se están quejando del asiento que tienen. Y en el momento que ella dijo, ya no dijo más nada. En el momento que ella dijo eso, ya todas se callaron, todas se pusieron tranquilitas y entendieron el mensaje. Porque la vieron a ella en la silla de ruedas y ella era ahí, en la que le iba a enseñar a ellas algo. ¿Entiende? Dice, entendido que tienen problemas con el asiento que ustedes tienen. Y ya no dijo más nada. Así tenemos que tener nuestra paz. Así tenemos que tener nuestra convicción. Que no importa la condición en la cual estemos, entendamos que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Al final, ese es uno de los resultados también, el fruto también del Espíritu, el gozo. ¿Se acuerda la alabanza esa que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar? Porque ese gozo viene ¿de quién? De Jesucristo. Y tenemos que examinarnos y tenemos que buscar la forma en la cual vivamos continuamente en ese gozo. Pero no vamos a poder estar en ese gozo si no permanecemos en la palabra de Dios. ¿Comprende? Nuestra vida cristiana, ¿en qué se ha convertido? Yo llego el domingo a la iglesia, voy a la iglesia, ya marqué tarjeta, terminé, me voy para mi casa, me voy para mi trabajo, me voy para lo que tengo, para donde me quiera ir. Y hasta el otro domingo, si es que me siento bien, si no llueve, si no truena, si no relampaguea, si no hace frío, si no tengo que trabajar, no voy a la iglesia. Es un día en el cual el Señor simplemente nos pide a todos. Es un día en el cual Él dice que nos tenemos que reunir como familia, ¿verdad? Pero a lo largo de la semana tenemos que verdaderamente continuar nuestra comunión con el Señor. ¿Tú quieres saber si Dios es importante para ti? Lo dijo el pastor una vez. Mira en qué tú dedicas más tu tiempo. ¿Dónde está tu tiempo? Ese es tu Dios. ¿Dónde estás tú centrado? Ese es tu Dios. Si la semana entera tú te la pasas, vamos a decir, ¿cómo que se llama? En el casino jugando ahí, ese es el Dios tuyo. Y en ningún momento pasó por tu mente nada que tenga que ver con Dios, ni con la Biblia, ni oraste, ni leíste la palabra, ni buscaste de su presencia, ni adoraste, ni te llamó el pastor y no le hiciste caso, le colgaste, te mandaron un mensaje, ni siquiera dijiste nada. No importa, ok, llego el domingo. Y lamentablemente, ¿qué es lo que puede pasar? Nos pasa a todos, déjame decirte que eso le pasa a todo el mundo le pasa. Pero al cristiano le va a pasar de una forma muy interesante. Dice que con cuerda de amor te ale, dice la palabra. Pero si con cuerda de amor no viene, te van a agarrar con un alambre encendido así, te van a amarrar y te van a alar. Pero de que te va a alar, te va a alar. Pero ¿cuál va a ser la parte más bonita? ¿De que te alen con amor o que te alen con un alambre de púa, como dice Francisco? Que te alen con amor. Y este es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Nos amemos unos a otros como Él. Fíjate, no es ama a tu prójimo simplemente de una manera de conveniencia. Ámalo, tú sabes, de una manera porque Él me va a resolver. Muchos años atrás, Steven y yo un día tuvimos esta conversación. Steven, sobrino de Samuel. Steven, cuando estábamos recién conociéndonos, ¿qué es lo que hacía Steven? Me llamaba para preguntarme o para pedirme algo. Ya yo le resolví el problema y ya, él no me llamaba más. Pasaba, lo veía el fin de semana o nos encontramos eso. Pero entonces pues, me volví a llamar como a las 2 semanas para pedirme algo otra vez. Entonces pasó así un tiempo y yo decía, ven acá. Y yo le dije a él un día, le digo, Steven, ven acá, ¿tú y yo somos amigos? Me dice, sí, loco. Le digo, ok, ¿por qué siempre tú me llamas para pedirme algo, para que yo te resuelva, y después tú no me llamas ni siquiera para decirme, loco, ¿cómo tú andas? Entonces él se puso a pensar y dice, ¿sabe qué? Tiene razón. Si verdaderamente existe una relación de amistad o una relación, tú sabes, como la palabra siempre lo dice, no vas a simplemente a buscar amar a tu hermano, a tu prójimo por una conveniencia. Lo vas a amar de una manera que el Señor nos ha amado, de la misma manera que el Señor. Y es una manera, la manera que el Señor nos amó, ¿cómo fue? Es forma de que es incondicionalmente. El Señor Jesucristo, sacrificialmente. Ahora, hay un versículo aquí más adelante, vamos a leerlo para que caigamos a donde vamos a terminar, dice aquí. Dice, nadie, el 13 y el 14 para terminar, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué dice Jesucristo en el versículo que le sigue? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo
os mando. Fíjate cómo el Señor nos llama a nosotros. ¿Somos qué cosa? Sus amigos, si hacemos lo que Él nos manda. Y si tú tienes un amigo como Cristo, vaya, no tiene necesidad de más nada. Porque tienes el mejor amigo que puedes tener. El más excelente amigo que puedes tener. Un amigo que no te va a fallar, un amigo que no te va a mentir, un amigo que no te va a desamparar, un amigo que no te va a defraudar. ¿Entiendes? Nosotros aquí en la tierra podemos un día defraudar a nuestros amigos de alguna u otra manera. Pero Jesucristo es nuestro mejor amigo. ¿Entiendes? Y oye cómo Él lo dice. Y la cosa más grande que Él hizo por nosotros, que dijo, que su vida dio por nosotros. La exhortación del día de hoy y la exhortación de todos los domingos y la exhortación que el Señor nos habla en su palabra es que busquemos permanecer siempre en Él, obedecer lo que Él siempre nos dice, sea cual sea lo que nos habla. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces nosotros ponemos nuestra humanidad en el frente y dicen, no, pero tú sabes, si lo hago de tal manera, no, probablemente se ofenda, probablemente no le guste, probablemente... Entonces uno empieza a buscar la manera diferente. ¿Qué fue lo que le pasó con Sara cuando Dios le dijo de que iba a tener un hijo? Se rió, se burló prácticamente de Dios. Se burló de Dios y después entonces trató de ayudar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con con aquellos que venían cuando estaban haciendo ¿cómo se llama esto? Transportando el arca del pacto, y de momento el arca parecía como que se iba a caer y ellos vinieron y trataron de ayudar a Dios? ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Ellos lo hicieron con una buena intención, la idea de ella de, que no se caiga el arca, mi madre, oye. Pero a Dios no le hace falta que tú le ayudes, Dios mismo puede resolver, por eso fue lo que le pasó a ellos. ¿Te entiendes? Entonces, Dios nos manda a hacer cosas a veces nos dice que hagamos cosas que no podemos entender, pero simplemente nuestro trabajo es simplemente obedecer y creer. Buscar de su presencia y Él se encarga. Y por eso entonces podemos decir, Dios tiene el control. En el momento en que nosotros querramos tener el control, olvídate que Dios se va. Dios se va a ir. Si nosotros queremos tratar de ayudar a Dios, Dios se va a ir. Dios siempre tiene el control. Amén.